Hay historias que permanecen en las sombras, secretos que nunca salieron a la luz. Aquí, en este espacio, les damos voz. Prepárate para descubrir lo que nadie contó. Desde tiempos antiguos, los marineros han contado historias de criaturas mitad humanas, mitad pez, que habitan en las profundidades inexploradas del océano. Las sirenas han sido protagonistas de mitos, leyendas y hasta supuestos hallazgos que, a día de hoy, siguen despertando una curiosidad insaciable en todo el mundo. Su imagen ha capturado nuestra imaginación por siglos, tejiendo una red de misterio que se extiende a través de culturas y generaciones. ¿Son solo un cuento para asustar a los navegantes? ¿O podría haber algo de verdad en estas leyendas marinas? Acompáñanos a sumergirnos en este fascinante enigma para descubrir los secretos que esconden las olas. Para entender el origen de este misterio, debemos viajar al pasado, a la cuna de las grandes civilizaciones. En la mitología griega, las sirenas no eran las dulces criaturas de cola de pez que imaginamos hoy. Eran seres híbridos, con cuerpo de ave y rostro de mujer, cuyo canto hipnótico era una trampa mortal para los marineros que se atrevían a escuchar. Su melodía era tan bella como peligrosa, prometiendo conocimiento y placer, pero llevando a los barcos a estrellarse contra las rocas. Eran un símbolo del peligro seductor que representaba el mar. Con el tiempo, su imagen evolucionó. En las leyendas nórdicas y celtas, las sirenas, conocidas como mermaids o selkies, eran vistas de forma diferente. A veces, eran guardianas benevolentes de los tesoros del océano. Otras veces, eran presagios de tormentas y desgracias. En algunas historias, podían despojarse de su piel de foca para caminar en tierra como humanas, viviendo trágicas historias de amor con mortales. Cada civilización les dio un papel distinto, adaptando su figura a sus propios miedos y esperanzas sobre el vasto y desconocido mar. Pero todas sin excepción coincidían en una cosa: su innegable y profundo misterio. El océano guardaba secretos, y las sirenas eran sus más enigmáticas mensajeras. A lo largo de los siglos, la línea entre el mito y la realidad se ha vuelto increíblemente borrosa. No solo encontramos a las sirenas en poemas y leyendas, sino también en los diarios de a bordo de algunos de los exploradores más famosos de la historia. Uno de los testimonios más conocidos es el de Cristóbal Colón en 1493. Durante su primer viaje a las Américas, escribió en su diario haber visto a 3 sirenas que saltaban fuera del mar. Sin embargo, su descripción no era la de una belleza deslumbrante. Anotó que no eran tan hermosas como se pintan, pues sus rostros tenían algunos rasgos masculinos. Este no es un caso aislado. Capitanes de barco, piratas y pescadores de diferentes épocas han reportado avistamientos de criaturas humanoides en el agua, a menudo descritas con largo cabello y una cola poderosa, incluso en tiempos más modernos. Han circulado fotografías y videos que supuestamente muestran pruebas de su existencia, generando intensos debates en Internet, desde la famosa sirena de Fiji, un engaño del siglo XIX que combinaba el torso de un mono con la cola de un pez, hasta supuestos restos óseos encontrados en playas remotas. La búsqueda de evidencia tangible nunca ha cesado. Cada hallazgo, real o falso, alimenta la llama de la curiosidad y nos hace preguntarnos qué más podría esconderse en las profundidades que aún no hemos explorado. Ante estos supuestos hallazgos y testimonios, la ciencia ofrece explicaciones lógicas. La mayoría de los biólogos marinos y oceanógrafos coinciden en que muchos de los avistamientos históricos, como el de Colón, fueron probablemente confusiones con mamíferos marinos bien conocidos. Los manatíes y los dugongos, por ejemplo, tienen una cola similar a la de un pez. Amamantan a sus crías de una manera sorprendentemente humana y a menudo emergen del agua de forma que, a la distancia y en condiciones de poca luz, un marinero cansado podría confundirlos fácilmente con una figura femenina. De hecho,
El orden científico al que pertenecen estos animales es Airenia, un claro guiño a estas antiguas leyendas. Las focas, con sus grandes y expresivos ojos, también han sido candidatas para explicar estos encuentros. Desde un punto de vista evolutivo, la idea de un ser mitad mamífero terrestre y mitad pez presenta enormes desafíos biológicos que la ciencia actual considera imposibles. Sin embargo, a pesar de estas explicaciones racionales, la fascinación por las sirenas sigue viva. Para muchos, el hecho de que más del 80% del océano permanezca inexplorado es razón suficiente para mantener la mente abierta. Cada nuevo hallazgo arqueológico o video viral despierta un encendido debate entre creyentes y escépticos, demostrando que el misterio de las sirenas trasciende la lógica y se adentra en el terreno de la fe y la imaginación. Entonces, ¿son las sirenas simplemente un mito, una hermosa metáfora de los peligros y maravillas del mar? ¿O hay algo más, una verdad oculta en las vastas y oscuras profundidades del océano que aún no hemos descubierto? La respuesta, por ahora, permanece sumergida en el misterio. Lo que sí es innegable es que la figura de la sirena sigue cautivando a generaciones enteras, un símbolo eterno de lo desconocido y lo mágico que se esconde bajo la superficie. ¿Y tú? ¿Crees en las sirenas? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like a este video si te ha gustado y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando los más grandes misterios de nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima. Seguramente has escuchado que esconden ollas de oro, o que solo aparecen en Irlanda. Pero lo que nadie te contó es que, en nuestras tierras, estos seres tienen un lado mucho más oscuro, historias de desapariciones, trenzas inexplicables en los caballos y objetos que se mueven solos. ¿Son elementales de la naturaleza o algo más siniestro? Hoy vamos a desenterrar la verdad. ¿Crees que un duende es esa figurita simpática que pones en tu jardín? Piensa de nuevo en las leyendas de América Latina. Estas criaturas están muy lejos de ser adornos inofensivos. No estamos hablando de gnomos de jardín. Hablamos de los serenes, los chaneques o los temidos mukis que habitan las profundidades de las minas en los Andes. Son seres antiguos, con un poder que no comprendemos del todo. El origen de estos seres es un misterio envuelto en susurros y advertencias. Una de las teorías más fascinantes y prohibidas dice que no son ni demonios ni ángeles, son algo intermedio. Se cuenta que durante la gran rebelión en el cielo, un grupo de ángeles no se unió a Lucifer, pero tampoco luchó por el bando celestial. Permanecieron neutrales. Como castigo por su indecisión, fueron expulsados del paraíso, pero no se les permitió la entrada al infierno. Cayeron a la tierra, atrapados entre dos mundos, condenados a vagar por nuestros bosques, nuestras casas y nuestras minas. Esta condición de caídos explicaría muchas cosas sobre su comportamiento. Suelen sentir una extraña atracción por los niños, quizás porque ven en ellos la inocencia que perdieron. Se dice que buscan su risa y su energía pura para aliviar su eterna condena. También codician los objetos brillantes, como monedas, joyas o cualquier cosa que refleje la luz. Algunos dicen que intentan recolectar fragmentos de la luz celestial que les fue negada. Para ellos, un simple pedazo de metal brillante es un recordatorio de lo que alguna vez fueron y ya no podrán ser. Esta naturaleza dual los hace impredecibles. Un día pueden ser juguetones y al siguiente, increíblemente, malévolos. Son seres de caprichos, guiados por una nostalgia y un resentimiento milenarios. Por eso, es tan peligroso interactuar con ellos. No sabes si estás tratando con un guardián de la naturaleza o con un ser resentido que busca arrastrarte a su propia miseria. Pero, ¿son solo leyendas o hay pruebas de su existencia? En internet circulan videos que hielan la sangre. Uno de los más famosos viene de Argentina, donde una familia grabó
lo que parece ser una pequeña criatura, corriendo por un pasillo. El video se hizo viral, y muchos lo descartaron como un montaje. Pero si lo analizamos con seriedad, vemos el pánico genuino en la voz de la madre. La criatura se mueve de una forma extraña, casi antinatural, con una velocidad que no parece humana. Expertos en efectos visuales han debatido sobre su autenticidad durante años, sin llegar a un consenso. Lo más inquietante es que la familia reportó que, después de ese incidente, los sucesos paranormales en su casa aumentaron, objetos desaparecían. Escuchaban risas en habitaciones vacías y sentían un frío inexplicable. Más allá de los videos, los testimonios personales son aún más escalofriantes. Me llegó un relato desde los llanos venezolanos que pone la piel de gallina. Un hombre, un llanero curtido por el sol y el trabajo duro, me contó que una noche, mientras cuidaba su ganado, notó que sus caballos estaban increíblemente inquietos. Se acercó y descubrió que las crines de su yegua favorita estaban trenzadas en nudos diminutos y perfectos, imposibles de hacer con manos humanas. Mientras intentaba deshacerlos, escuchó una risita aguda proveniente de la oscuridad del establo. Un frío repentino le recorrió la espalda y un olor penetrante a azufre llenó el aire. Salió corriendo de allí y al día siguiente encontró pequeñas huellas, como de un niño descalzo, marcadas en el barro alrededor del establo. Nunca más volvió a entrar solo a ese lugar por la noche. Estos casos se repiten por todo el continente. Relatos de mineros en Perú que dejan ofrendas de coca y tabaco para el Muki, el duende de la mina, para evitar derrumbes y accidentes. Historias en México sobre los chaneques que se roban a los niños que se alejan de sus casas para jugar con ellos, devolviéndolos días después, desorientados y sin recordar nada. No son simples cuentos para asustar, son experiencias vividas que marcan a las personas para siempre. Ahora, la pregunta que seguro te estás haciendo: ¿cómo saber si tienes uno de estos seres en tu casa? Hay señales claras, aunque a menudo las ignoramos o las atribuimos a la casualidad. ¿Pierdes constantemente las llaves, el control remoto o algún anillo? Especialmente si reaparecen días después, en un lugar obvio, donde ya habías buscado 1000 veces. Esa es una de las travesuras más comunes. Otra señal es despertar con nudos en el cabello, tan apretados y pequeños que parecen imposibles, o escuchar ruidos en el techo, como si canicas rodaran de un lado a otro, justo cuando la casa está en silencio. Presta atención a tus mascotas. Si tu perro ladra insistentemente a un rincón vacío, o tu gato se eriza mirando a la nada, podría estar viendo algo que tú no puedes ver. Si sospechas que tienes un visitante no deseado, existen métodos de protección que van más allá de los amuletos comunes. Lo que nadie te cuenta es cómo usarlos correctamente. La sal es poderosa, pero no basta con esparcirla. Debes trazar una línea continua en umbrales de puertas y ventanas, sin dejar ningún espacio. Las tijeras abiertas en forma de cruz, colocadas debajo de la cama, son un antiguo remedio. El metal y la forma de la cruz crean una barrera que los repele, pero el método más potente, según los que saben, es el tabaco. El olor fuerte del tabaco en rama o de un cigarro encendido los ahuyenta. Se dice que este humo denso interfiere con su capacidad para manifestarse en nuestro plano. Entonces, ¿qué son realmente estos seres? Son guardianes del bosque, castigando a quienes dañan la naturaleza, o son parásitos energéticos, seres caídos, que se alimentan de nuestra atención, nuestro miedo y la vitalidad de nuestros hijos. La verdad es que podrían ser ambas cosas. Su dualidad es lo que los hace tan peligrosos y fascinantes. No son ni buenos ni malos, en el sentido humano. Simplemente actúan según sus propias reglas y caprichos. Y nosotros, simples mortales, a menudo nos cruzamos en su camino sin darnos cuenta. La próxima vez que escuches un ruido inexplicable en la noche, o sientas una presencia extraña a tus espaldas, no lo ignores.
Podría ser más que solo tu imaginación, si alguna vez sentiste que alguien te observaba desde la sombra de tu cuarto, o si tienes una historia propia con estos seres. Cuéntamela en los comentarios. Me encantaría leerte, y no olvides suscribirte y activar la campanita para más secretos de lo que nadie te contó. Nos vemos en el próximo video. Olvida todo lo que sabes sobre Campanilla o las hadas madrinas. Durante siglos, si pronunciabas su nombre en voz alta en un bosque de Irlanda o Escocia, la gente se santiguaba por puro terror. No eran amigas de los humanos, eran nuestros depredadores más sutiles. Bienvenidos a lo que nadie contó. Hoy vamos a desenterrar la verdad que las películas de Hollywood decidieron ignorar, a la cara oculta del reino de las hadas en el siglo XIX. La literatura infantil dulcificó a estos seres, pero los registros antiguos los describen como la gente buena, un nombre que los humanos les daban no por cariño, sino por miedo a ofenderlo. Eran seres de otra dimensión. La gente de las colinas no tenían alas de mariposa, podían ser tan altos como un hombre y tan fríos como el hielo. ¿Sabías que en la antigua Gran Bretaña existían caminos de hadas donde nadie se atrevía a construir? Si ponías tu casa sobre uno de estos senderos, se decía que tu familia moriría en un año. Esta creencia estaba tan arraigada que incluso hoy en día, en algunas zonas rurales de Irlanda, se desvían carreteras para no perturbar estos antiguos caminos invisibles. La idea no era simplemente superstición. Era una regla de supervivencia. La gente buena no perdonaba las ofensas, y construir sobre su territorio era la ofensa máxima. Las consecuencias iban desde enfermedades inexplicables y mala suerte hasta la desaparición de ganado y personas. Imagina el pavor de saber que tu hogar podría estar sobre una autopista invisible para una raza de seres poderosos y vengativos. Aquí es donde la historia se vuelve perturbadora. El folclore cuenta que las hadas tenían una obsesión con los bebés humanos. Se dice que robaban a los niños sanos y dejaban en su lugar a un changeling, un ser marchito, malvado o enfermo, que drenaba la energía de la familia. A veces era una hada vieja y decrépita, otras veces un simple trozo de madera encantado, para que pareciera un niño enfermo. Lo que nadie te cuenta es que esta creencia llevó a tragedias reales en el siglo XIX, donde padres, convencidos de que sus hijos eran impostores del reino de las hadas, cometieron actos atroces bajo la idea de expulsar al ser mágico. El caso de Bridget Cleary en 1895 en Irlanda es uno de los más documentados y terroríficos. Su esposo y familiares la quemaron viva porque creían que la verdadera Bridget había sido llevada por las hadas y la mujer que estaba con ellos era una impostora. Esta no es una leyenda lejana, es un hecho histórico. La creencia en los changelings era una forma desesperada de explicar enfermedades infantiles que la medicina de la época no entendía, como el autismo, la parálisis cerebral o la tuberculosis. Un niño que antes era sano y de repente enfermaba, dejaba de crecer o cambiaba su comportamiento, se convertía en un sospechoso. La comunidad, en su ignorancia y terror, buscaba una explicación sobrenatural. Los rituales para deshacerse del changeling eran brutales, involucrando fuego, hierro o hierbas venenosas, todo con la esperanza de que las hadas devolvieran al niño verdadero. Era un miedo tan profundo que podía convertir a un padre amoroso en un monstruo. Entrar a su reino es fácil, salir es el problema. En las crónicas de lo que nadie contó, hay relatos de hombres que entraron a un círculo de hadas para bailar una noche. Al regresar a su aldea, descubrieron que habían pasado 100 años. Sus familias habían muerto y sus casas eran solo ruinas. Para las hadas, nuestra vida es solo un suspiro, un entretenimiento pasajero. El reverendo Robert Kirk, un clérigo escocés,
del siglo XVII. Escribió un libro detallado llamado The Secret Commonwealth of Elves, Fauns and Fairies, donde describía la sociedad de las hadas, sus costumbres y su mundo oculto. Kirk afirmaba tener contacto con ellos. La leyenda cuenta que, poco después de terminar su manuscrito, fue encontrado muerto en una colina que se sabía era un portal al reino de las hadas. La creencia local es que no murió, sino que fue secuestrado por las hadas como castigo por revelar sus secretos. Dicen que su espíritu está atrapado en un pino cerca de la iglesia de su pueblo. El tiempo en el reino de las hadas no fluye como el nuestro. Un día allí pueden ser décadas aquí. Por eso las leyendas advierten nunca comer ni beber nada que te ofrezcan en su mundo. Aceptar su comida es aceptar su tiempo y quedarás atado a ellos para siempre, volviendo a un mundo que ya no te reconocerá si es que logras volver. Las hadas no son seres de luz, son el recordatorio de que no somos los dueños de este mundo. La próxima vez que veas un anillo de hongos en el bosque o sientas un escalofrío sin razón, no te quedes a investigar, porque, como dicen las viejas leyendas, una vez que captas su atención, ellos nunca te dejan ir. Si te ha gustado descubrir esta verdad oculta, suscríbete a Lo que Nadie Contó y activa la campana. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido algo extraño en medio de la naturaleza? Tay Leo. Bienvenidos a una de las páginas más oscuras de la historia humana. En 1692, en una pequeña aldea llamada Salum, el aire se volvió irrespirable, no por una enfermedad común, sino por algo que llamaron el toque del diablo. Niñas gritando, cuerpos contorsionándose y un pueblo entero que, en nombre de Dios, decidió enviar a sus vecinos a la horca. ¿Pero realmente creían en la magia o fue una estrategia para robar tierras? Hoy, analizamos minuto a minuto la verdadera tragedia de Salem. Para entender Salem hay que entender el puritanismo. No era solo religión, era una ley extrema. Estaban en guerra con los nativos americanos, el invierno era brutal y creían que el diablo vivía literalmente en los bosques. Punto clave en la división entre Salem Town ricos y Salem Village pobres. La envidia fue el combustible. Si tu vecino tenía mejores vacas que tú, quizás era porque le servía a Satana. Aquí es donde entra Samuel Parris, el reverendo que trajo la discordia. Todo empezó con dos niñas, Betty Parris y Abigail Williams. Empezaron a gatear bajo los muebles y a hablar en lengua. El médico local, incapaz de explicarlo, dio el diagnóstico más peligroso de la época en tan embrujadas. Dato perturbador 11, hizo un pastel de bruja con orina de las niñas y centeno para dárselo a un perro, creyendo que el animal revelaría al culpable. Esto desató las primeras 3 acusaciones. Tituba la esclava. Sarah Good, una indigente, y Sarah Osborne, una mujer enferma que no iba a la iglesia, eran blancos fáciles. Aquí el video se pone serio. El tribunal aceptó la prueba espectral. ¿Qué significa? Que si Abigail decía ver un fantasma mordiéndola, aunque nadie más lo viera, era prueba legal para colgarte. Analicemos el caso de Rebecca Nurse. Era una anciana piadosa de 71 años. El pueblo la amaba, pero las niñas la señalaron. Cuando el jurado la declaró inocente la primera vez, las niñas empezaron a tener ataques en plena sala. El juez los obligó a reconsiderar. Anne fue condenada. Nadie estaba a salvo. Este es el momento más heroico y terrible. Giles Corey, un hombre de 81 años, se negó a declararse culpable o inocente. Sabía que si hablaba, el Estado confiscaría sus tierras y sus hijos no heredarían nada. La ley decía que para obligarlo a hablar, debían ponerle piedras pesadas en el pecho. Durante 2 días lo aplastaron. Sus únicas palabras antes de morir aplastado fueron: "An más peso". Murió como un rebelde, salvando el patrimonio de su familia. Siglos después, la ciencia tiene una teoría en el cornezuelo del centeno, un hongo alucinógeno que crece en el grano en climas húmedos y fríos, Seomo, el de 1692. Los síntomas del hongo incluyen convulsiones, alucinaciones,
y espasmos. ¿Fue un brote de ergotismo lo que causó las visiones? ¿O fue simplemente una histeria colectiva alimentada por el odio político? Salem no fue una lucha contra el mal, fue una lucha contra el miedo. Al final, el gobernador disolvió los tribunales cuando su propia esposa fue acusada. Reflexión final: ¿a quiénes estamos señalando hoy en día nuestras propias cacerías de brujas digitales? Deja tu opinión en los comentarios.